Carlos Aguilar es artista sonoro, compositor de música para medios inmersivos de Costa Rica y embajador de la marca profesional Steinberg para Latinoamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en postproducción, trabajó como músico y artista sonoro en producciones 921 por 10 años bajo la supervisión de Hit Productions. Luego fue fundador de la Cabina S.A. y A-Tropics Company, desde donde actualmente divide su trabajo entre supervisor de sonido, compositor e ingeniero de mezcla para videojuegos, instalaciones y películas en formatos inmersivos, además de Surround y Dolby Atmos. Algunos de sus proyectos son las películas Hombre de piel manchada, La boda del tigre y Presos de Esteban Ramírez, la serie de televisión Sons of Thunder de Porflix, Cascos Indomables de Neto Villalobos, Stay Here a While de Carlo Nassise, y su más reciente proyecto como compositor es el videojuego Nickelodeon All Star Brawl de Game Mill Entertainment. Así que damos la bienvenida a Carlos Aguilar. Buenas, muchas gracias, mucho gusto, bienvenidos. Estamos muy orgullosos y contentos de estar por acá compartiendo un poquito sobre Nuendo. Me gustaría saber un poquito quiénes saben algo de postproducción, o para tener yo una idea de cómo estamos en esto. Qué tantos están más especializados en música, qué otros están especializados en postproducción, o quienes dividen un poquito su espacio en eso, entre las dos cosas. Y si alguno de ustedes usa Nuendo, también me sería muy útil saberlo. Hoy vamos a conversar sobre algunos tips que nos van a permitir acelerar los procesos de postproducción en Nuendo, específicamente en Nuendo 12, que estamos estrenando versión, ya no tiene un par de meses apenas, y viene cargada de un montón de herramientas muy poderosas para acelerar los procesos de postproducción. Entonces, sin más, apenas sepamos ahí algo sobre con la cantidad de gente que sabe usar Nuendo, que hace postproducción, me hablan, porque no puedo ver el chat cuando comparto la pantalla. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para, empezar a contarles un poquito sobre estas cosas que les menciono. Entonces creo que ahí ya están viendo mi pantalla de Nuendo. Y bueno, voy a mostrar un poquito como lo básico, muy rápidamente, aunque quiero enfocarme en las herramientas que aceleran los procesos de postproducción. Voy a hacer unos 5 minutos para hacerles un walkthrough sobre Nuendo. Nuendo es una herramienta, un DAW igual que cualquiera, tiene obviamente un mixer. La gran diferencia del mixer de Nuendo con algunos otros es que tenemos como racks acá. Entonces no son solo plugins, sino que tenemos racks de ruteo, tenemos el channel strip, muy parecido a lo que podríamos tener en una consola. Y eso nos acelera el proceso de mezcla. Tenemos también para editar, esta ventana, que es igual, muy parecido a lo que podemos tener en una consola, donde podemos tener nuestros insertos, podemos ver los strips acá, o nuestro channel strip, que ya se los muestro muy rápidamente, nuestro EQ, nuestros envíos, el paneo de envíos, nuestro fader, cosas de ruteo, y tenemos acá un channel strip. Un channel strip que podemos, como si fueran cajitas de Launchbox, podemos mover hacia donde queramos. Tenemos compresores, tenemos gates, aquí tenemos un de-esser y un embodied shaper. Aquí tenemos varios tipos de distorsión y de limitadores. Todo esto lo controlamos con solo en esta letrita que dice E, y lo podemos abrir también desde la ventana de edición. Evidentemente es nuestro timeline. Tenemos tracks de audio, de MIDI, de marker tracks, de 1000 cosas más. Voy a subir esto acá un toquecito. Y aquí tenemos nuestro inspector, que es un poco como un overview del canal, donde podemos ver nuestras versiones de tracks, si hacemos diferentes tomas, en el caso que tengamos un chord track, ecualizador, los inserts, los envíos, ruteo, el fader, un notepad, nuestro strip, ¿verdad? Que podemos controlarlo y editarlo, y en el caso que seamos una sesión, pues el surround panel, y los quick controllers, que es una forma como de controlar todos los plugins y los canales dentro de la sesión de nuevo. Y aquí a la derecha pues tenemos nuestro master
¿cómo se llama? Control room en realidad. Tenemos también la posibilidad de tener aquí un metering y podemos medir loudness. Una de las cosas chivas de Nuendo es que tiene un loudness track. Entonces nosotros podemos agregar, voy a ponerlo por acá que no lo tengo agregado. Agregamos un track de loudness y él nos va grabando el loudness conforme vamos trabajando, lo ponemos a grabar y nos va dejando una curva en el timeline y nos pone unas rayitas donde tenemos problemas. Entonces es una gran virtud. Entonces es una herramienta especializada en postproducción en general, con todo el poder para hacer cualquier otra cosa adicionalmente. Es una herramienta para audio inmersivo, para videojuegos, para cine. Tiene posibilidades muy amplias de Ambisonics, trae un ambidecoder y un montón de otras cosas ya nativos. Entonces es una herramienta bastante poderosa. Así que con ese super micro overview vamos a empezar a hablar un poquito de las nuevas herramientas para acelerar la postproducción. Entonces acá tenemos este audio, les voy a poner esta escena, voy a abrirla un poquito, el video para que lo puedan ver, le voy a dar play y después arrancamos. Creo que ahora vive por el río. ¿Usted sabe dónde termina el río? El río no termina. Sí, sí termina. Allá, en el mar. Creo que ahora vive por el río. Ok. Bueno, esa escenita pequeña la tengo precisamente para demostrarles algunas de las cosas que nos va a permitir hacer Nuendo con respecto a doblaje. Una de las primeras cosas que nos van a sorprender de Nuendo es que tenemos ahora la habilidad de tener inteligencia artificial para procesar los diálogos. Con esta herramienta es un poquito parecido al strip silence de cualquier programa, ¿verdad? Que normalmente están basados, al igual que Nuendo, tiene la posibilidad de hacerlo con dinámica, ¿verdad? Con la amplitud de la onda. En este caso, Nuendo tiene un robot, inteligencia artificial, como dije, que le permite reconocer diálogo. Entonces, estas reacciones en gris que están acá, ya él reconoció que eso es voz y yo le puedo decir que le quite todo lo demás y que excluya, o sea, que mantenga solo lo que está en gris y que excluya todo lo demás. Y tengo parámetros de qué tanto quiero ese análisis abierto, cerrado, cuánto pre-roll o post-roll le quiero dar a eso. Si tengo muchas selecciones de audio, de hecho me voy a pasar, permítanme un segundo. Ok. Acá, si tengo esta otra escena donde tengo varios tracks en línea, vamos a hacer eso aquí rápidamente. Les voy a poner esta escena también rápidamente para empezar por acá, para que vean qué es a lo que voy. Trata de levantar este seguro para arriba. Bien. Estira el bracito, bien, más. Yo sé que puedes. Ok. Bueno, con ese pequeño clip les voy a demostrar que tenemos aquí, bueno, este es el mix del Location Sound y aquí tenemos 3 micrófonos de ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con esta misma herramienta que les acabo de mostrar, le voy a decir que procese solo el diálogo, ¿verdad? Y vean que él ya aquí me mostró, digamos, los fragmentos de diálogo que hay. Inclusive tiene este botón acá que dice Mute Gap. Yo tengo un parlantito donde le hago press y mantengo click and hold. Sí. Puedo oír lo que está pasando. Este seguro para en la primera región. Pero al apretar este que dice Mute Gap, entonces puedo oír el resultado. Es decir, voy a oír el silencio que me va a generar una vez que yo apriete el clic de Process. Entonces vamos a oírlo de acá. Silencio. Sí. Trata de levantar este seguro para arriba. Bien. Estira el bracito. Bien, más. Yo sé que puedes. Entonces, si estuviera satisfecho con este resultado, que vamos a asumir que es así, entonces le digo que me haga unos fades de entrada y de salida de 20 milisegundos. Lo vamos a reducir a, no sé, 10 milisegundos y que me procese todos los audios que seleccioné. En este caso son 3, pero si es una sesión de
edición de una película mucho más larga, pues obviamente podemos escoger fragmentos más largos y nada más le digo que haga el procesamiento. Entonces aquí la ventaja es que estamos haciendo casi que una automatización de la edición de diálogos, donde no en realidad estamos pensando, sino que el robot automáticamente ya me hizo la edición y como le pueden ver ya está, ¿cómo se llama? Los fades que aquí se ven claramente, ¿verdad? Además de que, pues obviamente yo puedo en Nuendo escoger mis curvas de fades, que quiero que sea la predeterminada, a mí me gusta esta, entonces es la que uso. Y entonces podemos escuchar, por ejemplo, este track, donde ya esos audios fueron excluidos. Sí, sí. Trata de levantar este seguro para arriba. Bien. Estira el bracito, bien, más. Yo sé que puedes. Y entonces obviamente aquí ya habría que entrar un poquito con fineza a retocar algunas cosas, pero sabemos que ya el proceso está súper adelantado, ya sabemos que eliminó todo lo que no era diálogo. Entonces esta primera parte para mí en particular es súper poderosa, especialmente por el hecho de que cuando editamos diálogo, esta es una parte muy lenta, especialmente si estamos trabajando en cine, en televisión es un poco más diferente el proceso, pero en cine esto es súper valioso. Y como les dije, con los parámetros de la herramienta podemos definir rangos, alturas, de cosas de distancias que pueden así simplificar el proceso. Tal vez pude haber dejado más largo el post-roll para que no se cortara tan rápido y darle un poquito más de aire a la edición per se. Pero entonces con unas 2 o 3 pruebas, normalmente hace el trabajo súper bien. Entonces, ¿qué podría recomendar en este caso en específico? Ya como un tip de las cosas que yo he vivido usando la herramienta, es hacerlo por micrófono. O sea, primero, aunque sea una secuencia larga, pues agarrar un micrófono X. ¿Por qué? Porque tienen los mismos parámetros y entonces los resultados van a ser los mismos. Entonces vamos editando uno por uno. Por eso es que aquí, por ejemplo, no se escuchó esta voz. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho más ruido en este lavalier y en este punto acá hay mucho más ruido y no supo, digamos, le estorbó para poder procesar esa información. Entonces a veces hay que hacerlo, hay que tomar obviamente criterio, pero el proceso es súper rápido y es automático. Otra cosa que tiene Nuendo, y ahora sí vamos a ir al ejemplo que les había puesto al inicio, es que supongamos que yo quiero hacer doblaje de esta película, ¿verdad? De esta escena, que en efecto es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, pues lo primero que hice fue exactamente lo mismo, edité el diálogo para saber exactamente qué es lo que tengo que grabar, y por otra razón muy particular, y es que Nuendo tiene la posibilidad de usar hasta 35 marker tracks o por ahí 35 marker tracks. Y todos los marker tracks de Nuendo son asociables a diferentes cosas. Por ejemplo, sirven para hacer exports en batch, por ejemplo. Entonces, si quiero, por ejemplo, estoy haciendo un videojuego y tengo, no sé, 70 efectos de sonidos. Entonces, a los marker tracks le pongo un cycle marker a cada efecto de sonido, de donde quiero que empiece, donde quiero que termine. Le pongo nombres, le pongo características y yo le digo a Nuendo, exportelos todos a la vez. Entonces es una forma de, por ejemplo, acelerar exports. Y también sirven como guía para hacer doblaje, como para hacer Foley y un montón de otras cosas. En fin, tienen un montón de procesos. Ahorita lo vamos a ver. En este caso, lo que voy a hacer es coger las dos frases de ella. Las estoy seleccionando, se les pone un frame rojo acá. Y le digo, con mi caso yo tengo un comando corto que es manzanita o F16, creo que es control. Vamos a ver. Permítame un segundo. Está aquí en Project para que lo veamos. Dice crear markers de los eventos seleccionados. Entonces esos dos markers que yo acabo de seleccionar, él va a crear, me va a abrir esta ventana y me va a preguntar qué quiero hacer con esto. Entonces esta ventana de diálogo que me está diciendo lo que va a hacer es crear un marker para cada una de esas dos regiones que yo acabo de hacer. Pero a la vez le puedo imponer de una vez información, un mapa de información. Entonces lo primero que le voy a poner es
quién es el personaje, ¿verdad? Entonces le voy a poner que con texto libre le pongo el personaje se llama Clara y le agrego un atributo que en este caso es carácter. Todo esto se va relacionando con, ahorita lo van a ver, con un montón de otras opciones. Por ejemplo, un queue que se llame igual free text ADR, ¿verdad? Para saber que eso es un marker de ADR. Y aquí le pongo un description. Y así sucesivamente. Inclusive si quisiera ponerle, por ejemplo, el título del proyecto o el nombre del track o algunas otras cosas. Como pueden ver, aquí están todas estas información de la metadata y cosas de ese tipo. Las puedo agregar acá. Y yo escojo acá si quiero un position marker, o sea, un marker muy parecido a lo que hacen otros programas, que es solamente un clic, un punto de marker, o un cycle marker que tiene inicio y que tiene final. En otras palabras, un marker tipo loop, que es lo que quiero en este caso. Entonces hago eso, le digo que agregue los markers, él me va a preguntar dónde lo quiero poner, si en un marker track nuevo, en el marker track que tengo activo, o un marker track por cada marker, digamos, si fuera el caso. En este caso lo voy a poner en un nuevo marker track y le digo que lo agregue. Y entonces lo que pasa es que me agrega justamente estos dos markers donde ocupo hacer el ADR. Entonces ya ahí yo ya tengo, digamos, la posibilidad de acelerar el proceso de ADR. ¿Por qué? Porque puedo quitar el diálogo, excluir el diálogo del audio rápidamente, automatizado por inteligencia artificial, y con un robot de Nuendo, ¿verdad? Un programa que hace lo que yo le digo, estoy asignando de una vez los markers a esos personajes. Entonces es muy rápido y muy intuitivo, ya están exactamente en sincro y donde van. Entonces esa es la virtud de trabajar con markers en Nuendo y de poder usar esta herramienta, como les digo, que lo hace en batch, en macro proceso. Entonces, si yo hubiera seleccionado 200 regiones, él me hubiera generado los markers. ¿Qué es lo que yo hago normalmente en un proceso de estos? Si me tocara a mí excluir de una película que no existe el guión y que no hay un EDQ y que no hay otra información, sino que del video tengo que sacarlo, pues hago strip dialog, saco el diálogo, me clasifico por tracks los personajes, entonces pongo un personaje para cada, ¿cómo se llama? Un track para cada personaje y voy moviendo las regiones en los personajes. Después nada más le digo seleccione todo lo que está en este track y póngamele markers. Y estos son, ¿cómo se llama? Los datos que le quiero incluir. Entonces ya con eso es mucho más rápido y sencillo agregar eso. Ahora me toca, aquí cuando hago clic en esta flechita lo que estoy haciendo es activando el marker track. Como puedo tener varios, vean aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 marker tracks. Entonces en este específico que le voy a poner aquí de título ADR, yo ya puedo escoger estos dos marker tracks y les puedo agregar información, ya sea acá arriba, que yo puedo escoger que de esta lista quiero ver en esta barra de información de Nuendo. Y esta barra de información de Nuendo es súper poderosa porque, por ejemplo, si yo toco esta región, aquí le puedo cambiar el volumen en el clip gain, digamos, o le puedo hacer cambios en el pitch por semitonos o por fine tune, o puedo agregar un plugin de ARA, o puedo cambiar la información o la posición, o sea, son editables toda esta información que está acá. Alguna me da información, algunos son editables. Puedo hacer un fade in, un fade out, cambiar volumen, ¿verdad? Entonces, al hacer eso en un marker track o en un diferente elemento o evento de Nuendo, me da diferente información. En el caso de la hora de tocar el ADR, el marker track me da información que yo puedo agregar. ¿Cómo puedo hacer eso de otra manera? Bueno, pues por ejemplo, aquí ya lo importante para mí ahorita es sacar el diálogo. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Una de las formas, como dije, es tocando el marker track y poner el diálogo acá donde dice creo que ahora vive por el río. Ok, entonces, o la otra manera, que es abrir una ventana que se llama la ventana de markers de Nuendo. Y aquí puedo escoger qué marker track estoy trabajando. En este caso es el de ADR, que ya sabemos. Cuáles son mis queues. En este caso son 2 nada más, porque es lo que estamos haciendo. Pero si tuviéramos una sesión grande, ahí estarían todos. Y puedo cambiar información. Por ejemplo, personajes. Entonces yo le puedo decir que me muestre solamente los atributos que estoy usando.
Entonces, si yo tuviera otro personaje acá, entonces yo puedo excluirlos y decirle, bueno, no me enseñes todos los demás personajes, solo quiero ver a Clara. O no me enseñes los demás, porque aquí puedo poner nombre del actor, el cue, el texto, un montón de información más. Es ridículo la cantidad de información que puede haber en esta ventana. Entonces, y tabular todo eso en orden y excluirlo en orden. La otra manera, como les decía ahora, es escoger el cue, que en este caso este es el que ya teníamos el texto acá, o en este caso este. Y aquí el texto es otro. El río no termina. El río no termina, y aquí en esta ventana lo puedo editar. Entonces, hacer una sesión de ADR en postproducción con Nuendo es súper rápido. Si por A o por B el director quiere hacer un cambio en el texto, pues es una cosa de hacerlo aquí en la ventana de edición. Son segundos, no tengo que abrir EdiQ ni mucho menos, ni algunos otros programas. Nuendo es transparente con varios programas de markers, de Foley y cosas de ese tipo. Para Foley es una maravilla porque entonces podemos clasificar cosas. Entonces podemos crear texturas y podemos poner clasificaciones. Por ejemplo, estos son los zapatos de tal personaje, que son tenis en concreto con, ¿cómo se llama? Con agua. Tenis en concreto seco. Tenis en madera, tenis en otro. Entonces, a la hora de trabajar el prop en el estudio, especialmente nosotros en Latinoamérica, que tenemos pocos stages de Foley pequeños, digamos, es mucho más fácil preparar el prop, ¿verdad? Entonces, le decimos a Nuendo que excluya cierta información de acá, que solo nos muestre, por ejemplo, los tenis que en barro de tal personaje. Entonces el artista Foley solo se pone los zapatos una vez, solo hacemos el barro una vez, hacemos todas esas grabaciones y los podemos ir excluyendo y ya quedan marcados como hechos, y así, ¿cómo se llama? Y aceleramos el proceso. Y aquí yo puedo escoger, aquí por ejemplo me dice que qué otro dato quiero cambiar, por ejemplo, como les decía, de Foley, la categoría de Foley. Entonces ya no quiero que Foley Category sea ADR, sino que el Foley Category sean Shoes, por ejemplo. Y yo quiero ver ahora de Foley el Shoe Type, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí lo puedo ir editando, y toda esa información, al igual como les decía ahora, me va a ir apareciendo acá. Entonces yo puedo escoger aquí, ¿verdad? Que quiero ver, por ejemplo, el Foley Category, el Foley Surface Type, por ejemplo, y entonces puedo decir que este Q, que sabemos que es ADR, pero solo por razones de demo lo voy a poner. Entonces el Foley Category, digamos que es un prop, ¿verdad? Y que el Surface Type es wood, por decir algo, y ahí vamos excluyendo, y generar una lista o el inventario de Foley se hace súper rápido. De la misma manera que lo podemos hacer acá, nosotros igual estos markers los puedo editar manualmente, puedo poner position markers que son solamente un punto, o puedo poner cycle markers para acá, y con esto de acá los puedo mover y bla, 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 bla. Entonces, una vez que yo tengo esto, supongamos que necesito exportarlo para que lo revise mi director de postproducción, ¿verdad? El supervisor de ADR o de diálogo. Entonces, muy sencillo, Nuendo me lo exporta, y me lo exporta como un comma separated value, y entonces yo puedo decirle a él que exporte este track únicamente, y le digo OK. Él me va a preguntar dónde, y vamos a hacerlo rápido en mi desktop. Vamos a hacer un folder aquí que se llame Ecuador, le echamos acá, y él me lo enseña acá, y como pueden ver, tengo exactamente toda la información que acaba de poner. Con la virtud de que, por ejemplo, si yo tengo EdiQ, ese documento, nada más le hago drag and drop y me lo carga. E inclusive lo puedo importar y puedo, vamos a hacerlo así. Test, vamos a ponerle. Y, ok. Y ya, ok, me falta un dato ahí, pero está aquí ya la información. Y yo puedo relacionar, ahora esto es una cosa importante para la gente que hace Foley o la gente que hace doblaje o dubbing. EdiQ se puede integrar a Nuendo y se puede trabajar desde otra computadora remota inclusive. ¿Para qué funciona esto? Por ejemplo, bueno, la forma, primero les voy a mostrar rápidamente. Aquí en EdiQ, en preferencias, yo le digo que trabaje con esta computadora, en este caso que está local, porque estoy abriendo el programa dentro de la misma compu. Pero si yo quisiera una persona a la par mía haciendo la edición de texto y yo solamente ir marcando, creando los markers, entonces yo le digo que está en otro network, le pongo el IP y bla, bla. Ya con eso se relacionan entre sí. Y para que esto funcione en Nuendo, lo único que hay que hacer es decirle
acá en el Studio Setup, ¿verdad? Donde está que se apegue al ADR API Network Setup. Pues este API funciona no solo para EDQ, ¿verdad? Funciona para otros programas, para facilities grandes que ya tienen otras plataformas, entonces esto les permite eso. Entonces ya aquí ya están relacionados entre sí, inclusive podemos importar de todas las funciones de EDQ, importar el guión, crear todos los markers acá y después enviarlos a Nuendo, crear un marker track. O si yo exporto esa información en un PDF o la tengo, recibo la información en PDF, pues la puedo meter en EDQ y la puedo convertir rápidamente en markers y enviar esos markers a Nuendo, y esto lo hace todo súper rápido. Y si yo quiero seleccionar un marker y cambiar la información desde EDQ y otra persona que está a la par, por ejemplo, en una sesión de ADR o Foley, revisando y llevando el consecutivo, pues puede hacer el cambio desde la computadora de esa persona y nosotros no tenemos que operar esa parte. Entonces, esa relación con EDQ es súper valiosa. Para los que saben o han trabajado un poquito con Netflix, ellos tienen un formato que se llama TTAL o Time Text Authoring Lineage, que es un protocolo, creo que es un estándar que nos permite desde el guión sacar el texto de los actores y llevarlo al dubbing stage o llevarlo al subtitulado, y todo sale del mismo documento. Entonces, suponiendo que nosotros tengamos que recibir esa información de TTAL, nosotros la podemos importar y exportar. Entonces, supongamos que nos tocó hacer este marking a nosotros y que tendríamos que enviarlo a Netflix porque el protocolo fue así. Entonces, igual aquí tenemos la posibilidad de exportarlo, darle algunos parámetros, ¿verdad? Yo en este caso le diría, pues, que está en español, ¿verdad? Y que el lenguaje original está en español, o que yo pasé el lenguaje ahora a, no sé, inglés, o aquí en inglés, y que el documento original está en español y toda la información de lo que estoy enviando, y le digo ok, me va a preguntar igual lo mismo y le digo que me exporte a Ecuador TTAL. Entonces, esta compatibilidad es nativa y esa es la parte que lo hace súper rápido. Además de que puedo tener, por ejemplo, un marker track tal cual me lo envió el editor de diálogo y duplicarlo. Por ejemplo, que esto lo recibiéramos del editor de diálogo, para decir algo. Entonces, este track se puede duplicar o copiar esta información en segundos, ¿verdad? Yo puedo tan fácil como subir los markers o simplemente hacer copy paste a otro marker track. Y ahí ya lo copió, o duplicar el track, como les dije, o diferentes versiones de esto. Otra cosa que hace Nuendo, voy a hacerlo rápidamente con el otro video que creo que tiene cambio plano. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde está esto aquí? Este de acá. Vamos a ver, permítame un segundo. Ajá. Sí. Otra cosa que hago con markers que es muy poderosa es Nuendo, le toco este fragmento del video y yo puedo generar markers con respecto a los cortes de video, como si fuera un EDL o un XML en el caso de video. Entonces, yo lo que hago es que le digo en Project, Video Cut Detection Panel, le digo que haga un análisis y entonces él analiza todos los cortes de video. Esto lo puede hacer, por ejemplo, Logic de una manera muy diferente, pero más menos refinada para ponerlo en algún texto, y él me encuentra aquí los cortes y yo inclusive puedo revisar cada corte que me hizo para estar seguro que, por ejemplo, este no lo quiero, o si lo quiero. Ven, aquí ya está procesando de más, entonces voy a poner, por ejemplo, 60% de análisis, y entonces él ya me pone solamente un par de markers, y yo le digo que agregue estos markers, que sean cycle markers y todo un montón de información, y entonces él me generó aquí ya los cortes de video, que como pueden ver aquí están. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, con Nuendo ahorita vamos a ver una cosa de macros, pero si yo quisiera cortar este audio, yo ya tengo un comando corto que me hace corte a el tamaño de ese marker. Si este marker fuera más pequeño, por ejemplo,
Entonces igual le digo el mismo comando. Tiene que estar seleccionado, que era lo que no había hecho. Y la región seleccionada, y le digo que haga el corte, y me hace el corte, y en este caso yo le tengo el parámetro para hacer el fade a cierta distancia. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos editando una película y tenemos ambientes, cómo llegar al punto exacto de corte donde termina una escena o una secuencia. Bueno, con los markers de Nuendo podemos hacer este proceso y después otros más. Y yo por lo general hago un marker track con absolutamente todos los cortes. Y después que no me toma ni, dependiendo, una película dura unos 25 minutos haciendo el proceso en una compu promedio, no muy rápida. Y ya después yo lo reviso y me toma una hora más o menos generar un track de secuencias, donde esta secuencia toda lleva al mismo ambiente, aunque hayan cortes de planos entre sí. Y con eso ya puedo cortar los ambientes súper rápido, porque no tengo que pensar dónde está el inicio de esa escena ni el final de esa escena, sino que toda esa información ya aparece, ya la hace automática Nuendo por tener estos marker tracks. Entonces puedo tener miles de marker tracks, como les digo, son 30 y pico, y además son exportables. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que hice todo un proceso de markers para el Foley y lo tengo que mandar al estudio donde van a hacer la grabación, donde está el Foley Recording Booth o lo que fuera. Entonces exporto este track ya no como hoja de cálculo, ¿verdad? Sino como track. Y él se lleva esos markers a ese lugar y ya él recibe la información con toda la información que tenga. De hecho, esa es como el Session Data Sharing en algunos programas, con la virtud de que lleva otra información. Lleva literalmente cualquier información que esté en el track, ahí va a aparecer en tiempo de código, no va a preguntar nada, no va a haber problemas, se lleva el audio, se lleva la metadata, se lleva todo. Entonces yo puedo compartir tracks de audio, tracks de video. Por ejemplo, nosotros hacemos un proceso que le llamamos Initial Tracks en postproducción, y entonces cuando agarramos una película hacemos todo este proceso de cortes. Si hay notas de visionado, pues las importamos de una vez en Nuendo, ¿verdad? Porque lo hacemos en hojas de Excel y lo importamos dentro de Nuendo. Si viene, por ejemplo, otra información, la ponemos, y entonces todos esos tracks de video, el AAF y toda esa parte de inicio de la sesión como de setup, la convertimos a un marker track. Entonces si otro editor o otra persona en el estudio necesita hacer procesos, lo podemos hacer muy rápidamente compartiéndole solo los tracks. Ya tiene toda la información que yo hice y se pueden compartir diseños, se puede compartir mil cosas más. ¿Ok? Otro proceso muy rápido de Nuendo que quería demostrarles. Es que estoy en el mark track equivocado. Es este. Entonces ya tengo, excluimos esto, ya estamos listos para hacer el ADR, ya hicimos el ADR, digamos que grabamos, y en efecto aquí tengo dos tomas, dos micrófonos diferentes, se los voy a mostrar. Creo que ahora vive por el río. Esto era la toma original. Creo que ahora vive por el río. Tenemos un boom. Creo que ahora vive. Tenemos un lap. Creo que ahora vive por el río. Ok, entonces ahora esta toma yo le voy a hacer un corte. De verdad, no quiero perder estos aires que grabamos con ella. Voy a ampliar la forma de onda, que hay una serie de aires y cosas que el director quería. Entonces no vamos a hacer eso, sino simplemente voy a hacer un corte acá y voy a hacer otro corte acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de alineamiento de esta información. Entonces, con esta herramienta que se llama Audio Alignment Panel, yo puedo agarrar esta referencia, agregarla acá y seleccionar estos dos audios que están acá para que él los analice, los procese. ¿Ok? Regálame un segundo, porque cuando estamos trabajando con Zoom, Nuendo, bueno, cualquier programa se pone hermoso. Ok, y ahí le digo que procese estos dos audios, ¿verdad? Que alinee estos dos audios a esta referencia que ya, como pueden ver, tomé acá. Entonces, vamos a dejarme un segundo, porque dejé prendido el marker y necesito limpiar esto. Hizo mal el análisis. Ok. Ahora sí, está haciendo el análisis correctamente. Y vean que la ventana también a su vez me dice que cuánto porcentaje quiero que haga de alineamiento. Y tiene estas dos opciones. Match Words, que nos permite encontrar palabras. Él usa la inteligencia artificial para reconocer palabras entre sí y decir estas dos van juntas.
Y Preferred Time Shifting, que Time Shifting lo que hace es que en vez de hacer Time Stretch, él va a escoger fragmentos y los va a preferir correr en vez de estirarlos para que tenga una edición más limpia. Entonces yo agarro, ya una vez hecho esto, de hecho aquí me aparecen las dos regiones que ya escogí. Ven, ahí me aparece el listado. Si tuviera mucho más micrófonos, aquí me van a aparecer. Y le digo que haga el alineamiento. Y entonces aquí vamos a ver cómo cambia la forma de onda rápidamente, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene este proceso, bueno, ahí las adjuntó. Vamos a escucharlas entre sí, estas dos juntas, por lo menos, esta y esta. Creo que ahora vive por el río. Ya suena bastante bien y vamos a escuchar la otra. Creo que ahora vive por el río. Bastante bien. Y él es phase coherent, es decir, mantiene coherentes las fases de las ondas. Entonces, inclusive a veces solo para eso funciona súper bien. Igual acá, borro la información de acá, capturo esto como referencia, digo que lo cargue y selecciono estos dos tracks. Entonces, vean qué tan rápido podemos hacer un proceso de alineamiento de ADR directamente en Nuendo sin tener alguna aplicación adicional. Igual, mismo proceso, le digo que lo capture y una vez que termine le hago que haga audio. Y vean que él me genera, si mueve el audio o hace cosas de ese tipo, él me genera los crossfades, me hace fades automáticos, es decir, me hace todo automatizado. En este caso, le vamos a dar de una vez que haga el proceso. Y hace esto. Esto sirve obviamente no solo para postproducción, sirve para alinear, ayuda un montón para alinear. Ven, aquí me hizo todo la edición, no solo por extensión, sino por audio. Le voy a dar play. El río no termina. Y podemos entonces ahora escuchar sin la referencia. El río no termina. ¿Ok? Ven qué rápido que se vuelve. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Supongamos que escogemos solamente un track. Creo que ahora vive por el río. Voy a ampliarlo para que vean la sincro. Se me abrió en el proyector. Disculpar. Ok. Listo. Creo que ahora vive por el río. Y supongamos que no quedó tan bien como en este caso. Entonces queremos hacer un retoque. Nuendo tiene una herramienta que se llama Free Warping, donde yo puedo ampliar en este caso la forma de onda y veo que aquí hay un pequeño desfase y aquí hay un pequeño desfase. Entonces aquí está esa herramienta, yo me vengo acá donde dice Free Warp y con Free Warp yo puedo poner un punto y estirar la onda, como pueden ver. Entonces yo por ejemplo quiero poner uno acá para que no se me mueva esa parte, le estiro para acá. Aquí pongo que está muy bien y estiro solo este fragmento y ya esto debería estar sonando mucho más tallado. Creo que ahora vive por el río. Vamos a escucharlo con la referencia. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Y entonces tenemos esto que a la vez, si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, en simultáneo con los dos tracks, selecciono los dos tracks y entonces puedo crear markers y puedo mover todo esto. Como les digo, trata de ser phase coherent en la medida que lo sea. Si es una grabación multicanal, por lo general es más eficiente y mucho más eficiente. Y sirve también para alinear, por ejemplo, baterías. Una cosa es particular que tiene Nuendo es que que trabaja con folders. Yo puedo tener un folder con algunos tracks, que en este caso, por ejemplo, ese ADR ya lo acabo de meter en ese folder. Y cuando está en este folder, si aprieto esta de acá, me están agrupando las ediciones. Entonces, cualquier edición que yo haga, ya no tengo que seleccionar los dos, sino que ya están en sincronía. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una batería, la metemos en un folder, ya hacemos clic ahí, ya podemos editar con libertad. Ya sea que lo hagamos con Free Warp o que lo hagamos con edición regular. Ok. Entonces, vamos a ver qué me falta para seguir avanzando. Ok. ARA o Audio Random, ¿cómo era que se llamaba eso? Audio Random no sé qué. O el proceso de ARA 2 tiene Nuendo y tiene una función muy especial
que es que yo puedo tener un track para un proceso. Entonces, por ejemplo, en este track de acá, donde dice extensiones, me aparecen mis plugins que tienen la posibilidad de trabajar en ARA Mode. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, vamos a trabajar con Spectral Layers. Este track que me carga acá Spectral Layers, me va a cargar Spectral Layers en este track. Y entonces esa herramienta, cualquier cosa que caiga dentro de este track va a ser procesada o va a funcionar, está entrando dentro de ese programa. Entonces, supongamos que es Audio Alignment Tool, por ejemplo, el plugin de alineamiento de diálogos, o que fuera, en el caso Melodyne, o que fuera, no sé, algún otro programa que tuviera esa particularidad, lo podemos convertir en un track. Entonces, este track que está acá, de hecho, le voy a poner ARA2. Y yo, cualquier cosa que ponga acá, entra dentro de ese plugin. Entonces, por ejemplo, si yo agarro esta región que acabamos de mover, por ejemplo, esta que tiene el ambiente, muy fácil, me parece. Voy a robarme el ambiente de acá para hacer un fill rápidamente. Entonces, yo con solo ponerlo aquí abajo, ya él entró en el formato en este caso, Spectral Layers, que fue lo que cargué. Entonces, en este momento lo está importando, lo está cargando, lo está revisando, y ya una vez que esté aquí, ya yo puedo abrirlo como si fuera como si fuera un plugin, ¿verdad? Entonces, démosle un segundito. Normalmente el proceso es súper rápido y súper ágil ahorita, porque no sé por qué con Zoom mi compu se pone un poquito lenta, pero normalmente es súper rápido el proceso, no dura tanto, dura 2 segundos, 3 segundos y ya estamos en el plugin. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer esos procesos directamente en la región. Ahorita les voy a enseñar algo más que tiene Nuendo que se llama Direct Offline Processing, para que vean un poco cómo funciona esto. Esa otra cosa. Pero aquí al activar el track, ¿cómo se llama? Me permite trabajar en AR Mode. Inclusive si, por ejemplo, tenemos el Audio Alignment Tool no me acuerdo la marca, pero tenemos varios tracks, podemos tener varios tracks con ARA y él va a sincronizar con respecto a uno que nosotros le vamos a decir. Este es el guía y todos los demás son referencia, y podemos trabajar diferentes tracks. Qué raro que se pegó, yo creo. Permítame para ver. Sí, porque no tengo nada más abierto. Ok, ya lo cargo. Bueno, yo sé que estamos en ARA Mode, en Nuendo todo lo que es ARA Mode le llamamos extensiones, ya sabemos que es esta aquí, ya escogí cuál es, aquí tengo la opción para convertir esa información en permanente. Entonces yo aquí con solo hacerle doble clic, pum pum, él ya me tiene que abrir Spectral Layers. Y entonces de este fragmento yo puedo escoger Spectral Layers, es una herramienta de Steinberg que sirve para restauración de sonido, edición espectral, esa es la palabra correcta, hace edición espectral, y pues sirve para restauración de sonido, diseño sonoro, un montón de cosas más. Es un editor espectral muy poderoso, porque además permite generar layers, después lo podemos ver. Y le voy a decir que me copie, que me registre el ambiente. Entonces le voy a decir que esa región ya me copió el ambiente. Si yo quisiera, digamos, hice un proceso, por ejemplo, en este audio, que ahorita lo vamos a hacer, cuando lo saco de ahí, me va a preguntar si quiero renderear esa información, ¿verdad? Y entonces él va a hacer el bounce y lo genera. Entonces yo le digo en este caso que sí, y él hace el render de ese proceso. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer, solo por fines ilustrativos, voy a escoger esta región, la voy a estirar, la voy a abrir aquí en Spectral Layers. Ven qué rápido que es, ya ahora sí. Voy a decir que no me golpeen las cosas. Y ahora tengo esta región, voy a hacerla más brillante para que ustedes la puedan ver. Y tengo esta región. De hecho, lo voy a cambiar. Bueno, no es necesario. Y le digo que seleccione todo lo que tengo acá. Y que este proceso, a este track, le borre todo. Le genere silencio, pues. Le digo que lo aplique. Y ahora le digo que le pegue el ambiente.
Entonces, el ambiente que ya habíamos registrado, y le digo Ambience Match. Le digo aplicar. Ah, bueno, no lo había cargado. Entonces voy a hacerle undo. No, esto está bien. Perdón, dice proceso. Este proceso está bien. Le digo que lo renderé. Ok. Del fragmento anterior hice mal el proceso y no le dije que aplicara el ambiente, no que lo capturara. Entonces de ahí ya lo está subiendo a Spectral Layers y lo voy a capturar y se lo aplico al otro. Y lo voy a hacer de dos maneras. En este caso porque estoy en el track de ARA2, ¿verdad? Y le digo process, ahora sí, EQ register, perdón, match, eso fue lo que hice. Register ambience, eso fue lo que no hice bien. Ok, ahora lo cierro. Y en este track no tengo que hacer un track con una extensión, sino que simplemente puedo venirme, como les dije, el track de acá y le puedo decir, aplíquele extensión de Spectral Layer solo a este audio, a ese regento. Y a ese audio le digo que le pegue, ahora sí, ambience. Y le digo que lo aplique. Que no me está funcionando por alguna razón. Tal vez tienen que estar los dos en el mismo track. Vamos a ver si es cierto. Qué raro, sí, no me está dejando hacerlo, pero bueno, no importa. Lo voy a hacer diferente. Voy a pegar estas dos regiones. Y le digo que ahora sí, registre este ambiente. Hizo la pega. Y ya tengo todo ese audio con ambiente. Entonces, lo puedo usar para hacer los fills entre las otras tomas. Entonces ya lo tengo acá. Y Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. ¿Y usted sabe dónde termina el río? es exactamente el mismo río, ruido. ¿no? Ahí ya ahora lo que habría que hacer es hacer los gaps y esas cosas. Pero bueno, eso es un poquito lo que hace ARA Mode en un track en Wendo. Y como les digo, si yo saco esto de la sesión, perdón, del track de ARA, me lo va a preguntar si lo renderé o ya lo renderé. Entonces es una forma de hacer rápidamente un ambiente con ARA Mode. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos relativamente bien. Ok. Ahí voy a hacer una cosa rápidamente. Vamos a esta escena, por ejemplo. Atmos hoy en día es una realidad. Creo que es más fácil con el otro. Creo Entonces, que ahora vive por el río. vamos a mutear esto y a mutear esto. Y supongamos que esto ya es un trabajo terminadísimo, divino, hermoso, que evidentemente no es el caso. Creo que ahora vive por el río. Y quiero convertir esto en una sesión Atmos. Entonces, para hacer eso es súper sencillo. En Nuendo es muy, muy fácil. Lo único que tengo que hacer es abrir esta ventana, que es la ventana de authoring para Dolby, y le digo que me abra el Setup Assistant. Y él automáticamente le digo que agregue un mix channel para el renderer, que agregue un bed con todos los objetos, con todo lo que tengo ahorita para simplificar el proceso, y que rutee todos esos tracks a ese bed y que me haga una sesión, los beds en 7.1.2 y el mix en 7.1.4 y bla, 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 y aprieto un botón y con solo apretar ese botón, él me fabrica esto. ¿Por qué no está funcionando? Porque en el caso específico del renderer de Nuendo tenemos que estar en 512 el buffer size. Entonces vamos a ajustar el buffer size rápidamente. Está muy abierto.
Entonces le digo que lo cierre, que está listo y ya me conectó todo, ya está listo funcionando y ya tenemos una sesión de Atmos. Nuendo ahora tiene el renderer, el downmix a binaural. Entonces voy a activar ese binaural, ¿verdad? Y ya tenemos entonces una sesión Atmos. Creo que ahora vive por el río. Y ya ustedes sí deberían estar oyendo en binaural. Y supongamos que quiero mover esto, convertirlo en un objeto. Entonces digamos que esta es Clara, que es el personaje. Entonces le digo que ese track que tengo seleccionado en la misma ventana, yo aquí en las funciones le digo crear un objeto para un objeto de esos tracks seleccionados. Y entonces ya él me crea a Clara, me lo convierte en un track de objeto. Y ya yo podría mover esa voz por el mundo Atmos. Entonces vean que ya me quedó aquí el objeto y aquí tengo mi bed. Y yo puedo ya mover esto, si fuera el caso. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Y si expando, Creo que puedo ahora darle vive altura. por el río. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Y vean la velocidad con la que pude hablar una sesión Atmos desde una sesión estéreo. Ya con tiempo, si ustedes, por ejemplo, tienen un machote, que es mi caso, por ejemplo, en el caso de postproducción, para películas tengo un machote, para cine para televisión tengo otro machote y para videojuegos tengo otros varios y música otros varios. Entonces, ya uno sabe qué canales van para dónde, entonces a la hora de abrir esta ventana ya puedes decir, esta ventana del Setup Assistant, entonces puedes crear diferentes buses y quedar a donde quieres todas las cosas que vayan y ruteen, ¿verdad? Y ya una vez estando aquí adentro, pues puedes escoger qué tanto querés, en este caso, el renderer que funcione, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el binaural que sea largo o otros montones de settings que están en esta ventana que lo hace súper fácil. Y una virtud que tiene Nuendo en este sentido también es que, bueno, Nuendo tiene un control room virtual. Entonces puedo tener diferentes mezclas. Aquí yo puedo tener, no sé si lo ven, pero tengo una sesión 7.1.4 que se reduce a estéreo. Aquí estamos un monitoreo estéreo, aquí tenemos un monitoreo 7.1 y aquí tenemos un monitoreo 7.1.4. Ok, entonces puedo tener tres mezclas de parlantes, tres setups de parlantes diferentes. Puedo tener diferentes monitores y bla, 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 bla. Tengo audífonos y puedo ponerle inserts, en este caso, a los audífonos o al master track, si yo quisiera, que no... por ejemplo, yo tengo ahí, uso a veces todo lo que tiene que ver con metering y no están siendo procesados, es decir, no están pasando por el master track. Esto es solamente como tener un monitor controller, una cajita aparte solo para administrar parlantes, que me permite en el caso específico de surround, por ejemplo, tener base management en el software, por ejemplo, si no tenemos cómo comprar un hardware de $4 o $5,000 para hacer eso, pues podemos hacerlo así. Y una de las virtudes que tiene Nuendo es que nativamente ya yo tengo estos audífonos, son los HD650 de Sennheiser, y ya él tiene una curva de corrección. Entonces, de hecho, todo lo que ustedes han estado oyendo por automatismo, no, ustedes están saliendo por el máster, pero si yo uso audífonos, sí estoy oyendo esta curva. Entonces, ¿por qué les digo? Esto solo afecta en el caso de mi control room. Aquí yo estoy viendo lo que le puedo poner de inserts, pero en el control yo tengo un output diferente para los headphones y un output diferente para los monitores. De hecho, son tres, que como les dije, tengo el estéreo, el 7.1 y el Atmos. Y puedo escoger eso y lo puedo convertir en un botón y un clic y un montón de cosas. Entonces, rápidamente puedo convertir no solo una sesión de estéreo a Atmos en segundos, sino que la puedo poner en binaural y monitorearla con audífonos calibrados, que la lista es súper amplia, no me acuerdo cuántos son, pero como pueden ver es súper, súper, súper amplia de cantidad de audífonos que reconoce. Entonces eso acelera mucho más el proceso de hacer una cosa, trabajar todo el diseño y todas las cosas rápidamente en estéreo. Y cuando ya quiero mezclar, puedo pasarme a inmersivo en segundos y ya estoy trabajando en Atmos. O puedo hacer un proceso muy parecido para trabajar en Ambisonics. Nuendo trae un decoder que se llama Ambidecoder. Immers Ambidecoder, que también inclusive
vos compras una aplicacioncilla y puedes hacer un escaneo de tu oreja y ya estás trabajando con HRTF y mil cosas más. Entonces, como pueden ver, hacer una sesión en Atmos es cosa literal de segundos. Otra cosa que Nuendo no está solo enfocado a la parte de postproducción, pues trabaja con VSTs, trabaja con todo, tiene todas las herramientas que tiene Cubase y más. Entonces podemos hacer 200,000 cosas por encima de lo que el promedio normal de un programa hace. Hay algunos especializados, por ejemplo, Live hace cosas que Nuendo no hace, ¿verdad? Está especializado en tocar en vivo y cosas de ese tipo, pero muchas son emulables y muchas son realizables, especialmente con markers. Entonces tiene un montón de posibilidades. Menciono esto porque les quiero mostrar algo que yo uso un montón, que es la posibilidad de agarrar en este caso, yo tengo aquí un X-Touch Mini, que son un montón de botoncitos y perillitas. Lo voy a poner en pantalla, no sé si se ve o se vaya a ver o no, pero bueno, es que es puros botones y fader, y encoders. Y un fader. Entonces, él automáticamente me dice, me reconoce el aparatito. En el caso del Behringer no lo reconoce, no está en la lista, pero él me va a crear esto default, ¿verdad? Me dice, reconocí todos estos botones de este aparato. ¿Okay? Entonces yo les puedo programar cosas como cualquier controlador. De hecho, si les enseño la lista, yo no sé si es aquí donde la puedo escoger. Por acá hay una lista de todo esto está ya automatizado y ya por lo general cualquier key controller, keyboard controller en segundos ya te dice cómo se llama, ya te aparece y ya te sale preformado. Entonces yo quería, vamos a hacer que hice mal, mi remote, aquí estoy. Entonces ese es el default. Yo puedo crear patches, ¿verdad? Yo aquí tengo uno para este tutorial, por ejemplo. Tengo uno que uso todos los días cuando hago edición de diálogo, que es donde yo ya le asigné funciones. ¿Qué funciones? Y eso es lo que les voy a mostrar aquí con el que dice tutorial. Yo a este botón le hago doble clic y le puedo agregar no solo envíos MIDI o información MIDI o como cualquier controlador normal, sino que también comandos de Nuendo. ¿Cuáles comandos? Básicamente el que yo quiera. Entonces yo puedo abrir aquí la función y yo puedo ponerle, por ejemplo, que me abra y me cierre el video. Aquí está, video. Entonces ya él, en este botón, yo solamente tengo que apretarlo, ¿verdad? Vamos a cerrarlo para que funcione. Cerrarlo y él debería abrir el video. Pero no lo agregué porque por ahí no se prendió. Vamos a ver qué fue lo que hice mal. Video. Aquí está. Ya lo agregué, ahora sí, aquí está el botón. Le cierro la ventana, y ahora sí está asignado y con solo apretar este botón me abre y me cierra el video. Y tengo así, por ejemplo, vean aquí que tengo para crear todos los tipos de fades que genera Nuendo. Voy a enseñarles rápidamente. Por ejemplo, si yo pongo el cursor acá, vamos a ver, y aprieto este botón, me hace un fade in hacia el cursor, igual acá. Si hago, por ejemplo, una selección, entonces ahora con estos otros dos botones a la selección y aquí, por ejemplo, lo puedo eliminar uno, puedo eliminar el otro y, por ejemplo, me hace, voy a hacer aquí un par de cortes para que ustedes vean una función adicional que tiene Nuendo. Digamos que yo dejo estos, una edición, bueno, puede ser esto mismo, creo que con, ¿cuál era? Este botón me cierra los gaps, ¿verdad? Entonces me cierra los gaps, me quita todos los silencios que existían con el mismo material que estaba, entonces me vuelve a rellenar las cosas en caso de que yo me arrepienta de una edición que hice, ¿verdad? Y puedo hacer todos esos fades, pero esos fades están asignados a los botones del control, no están asignados a un comando corto, es decir, el controlador en sus botones tiene esas funciones. Entonces, por ejemplo, tengo aquí haciéndole clic a este tecladito de acá, puedo abrirle el editor y puedo tener un patch que, como les digo, tengo uno para edición de diálogos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacerle denoising, y esto es algo que les quería mostrar, que les dije que les iba a enseñar de Direct Offline Processing, es esta ventana.
que está asignada a todo esto que voy a hacer. Son botones de el Xtouch Mini. Son botoncitos, no son comandos cortos. Entonces ahí lo abro y lo cierro con un botón. Ok. Esto es como generar, todos los programas tienen algo similar a esto. La de gran virtud o diferencia que tiene Nuendo es que puedo generar un proceso de señal acá. Okay, puedo ponerle un plugin como el Audio Suite de Pro Tools o cosas de ese tipo. ¿Cuál es el plus que tiene Nuendo? Bueno, el plus que tiene Nuendo es que yo le puedo poner, por ejemplo, a este botón le agrego un plugin y él me carga el plugin y lo puedo procesar. Y le digo, ¿cómo se llama? Que lo cargue. Pero también, si yo quisiera, le puedo poner otro plugin. Y además, si yo quisiera hacer cambios, puedo hacer cambios. Y cada vez que yo aprieto aplicar, él está rendereando esa información en este plugin. Lo sé porque tiene estos dos piquitos que están viendo acá. Entonces, AR8 es una forma de generar proceso de señal directamente en un evento o una región sin cargar ese material en el track per se. Entonces no hay carga de proceso de señal. Entonces este audio yo ya lo procesé. Vamos a oírlo. Creo que ahora vive por el río. Vamos a hacer algo mucho más dramático. Voy a abrir el plugin. Ahí están. Tiene recall, que eso es lo que quería mostrarles. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner otro proceso de señal un poco más brusco. Vamos a cargar, por ejemplo, aquí tengo presets, por ejemplo, que pueden ver, estas son presets que yo ya tengo. Si quisiera usar alguno de estos, por ejemplo, el post filter para hacerlo súper ridículo, y aprieto un botón del comando controller, ya lo renderió, cierro la ventana. Pero eso es muy exagerado y no me gusta, entonces puedo volver a abrir la ventana y puedo cambiar la frecuencia. Tal vez es por ahí que lo quiero, le digo que procese. Aquí vieron que hace el proceso en esta esquina y cierro la ventana. Creo que ahora vive por el río. Pero además, ahora quiero que tenga, no sé, otro proceso, digamos un eco. Entonces, rápidamente. Bueno, Y entonces quiero ponerle ese delay. Y vamos a ponerle más feedback y le digo que lo procese. Y vean que me mantiene la cadena. Creo que ahora vive por el río. ¿Y por qué no lo procesó? Creo que ahora vive por el río. Creo que ahora vive por el río. Entonces, igual, no me gustó, suena horrible porque no funcionó, lo quito. Pero no me botó el filtro. Es decir, y si quiero darle vuelta, le puedo dar vuelta. Y como les dije, le puedo hacer copy-paste. Entonces le hago copy y se lo pego a esta otra región. La activo y abro igual con el keyword. No estoy apretando comandos cortos, estoy apretando botones del controller. Y ahorita sí le digo nada más paste. Y entonces el mismo proceso de señal se lo pegué ahora a esta otra región. Nada más cierro la ventana. Y esta región ahora tiene el mismo proceso de señal que la otra. Y si quiero editar ambas a la vez, por ejemplo, lo abro y edito ambas a la vez y aprieto que lo procese. Vea que me cuenta las dos regiones ahí en la interfase. Cierro la ventana y ahora las dos tienen el mismo proceso. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hacer fuzzing y no tenemos una cadena de mucho proceso o un diseño de un monstruo o alguna cosa, podemos hacerlo región por región. Ahora, la razón por la que yo tengo esto acá es porque, por ejemplo, puedo agregar un plugin a un botón, ¿verdad? Entonces, si yo les enseño en esta muestra, yo aquí tengo, por ejemplo, Clarity, tengo RX9, y así sucesivamente. Aquí están los comandos que le agregué a mi botonera de edición para ponerle un nombre. Entonces voy a cerrarla y le voy a aplicar, por ejemplo, Clarity. Entonces, si yo quiero estas dos regiones que tenía seleccionadas, procesarlas con Clarity, aprieto un botón y debería cargarlo. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer es alterar el proceso, digamos que por aquí, y le digo que lo aplique a ambas dos regiones y él hace el proceso. Y particularmente este plugin que es súper pesado y no tengo por qué ponerlo en los inserts del mixer y gastar ese CPU, sino que ¿Y usted sabe dónde termina el río? sacamos todo ese Creo noise. que ahora vive por el río. Que ese no estaba seleccionado, entonces lo vamos a poner de nuevo. Vamos a abrir la interfase. Ok, no lo deje pensar. Entonces le digo que los piense los dos.
¿sí? Creo que ahora vive por el río. Tal vez no está tan bien ahí. Vamos a ponerle un poquito más para exagerar el proceso. Que lo piensen de nuevo. Ahora sí, cerramos. Ay, me equivoqué botón. Cerramos. Creo que ahora vive por el río. Y entonces tal vez ahora este diálogo que habíamos grabado acá, y muteamos este con este noise que hicimos antes, podría funcionar con el Creo diálogo. que ahora vive por el río. Ah, está muteado. Qué pena. Creo que ahora vive por el río. ¿Y usted sabe dónde termina el río? Y rápidamente podríamos ir procesando y acelerando y acelerando, y es toda una cascada de información. Entonces, como pueden ver, solo la cantidad de CPU en una película, que es 1 hora y pico, por lo general, o en una serie, y además la posibilidad de, por ejemplo, generar, no sé si se dieron cuenta que yo, por ejemplo, aquí tengo eh, RX que me hace la conexión, y si no, puedo cambiar a MatchEQ, que lo uso para hacer matching entre secuencias. Entonces puedo tener capturado aquí una voz de referencia que sea impecable del directo, y ir machando todo un poquito hacia eso con este plugin. Entonces, y todo eso está pasando en Direct Offline Processing. O por ejemplo, algo que yo hago es cargar, de hecho les voy a mostrar, porque yo aquí tengo un preset. En los inserts puedo hacer todas estas cosas, casi todas permiten presets. Entonces le voy a decir que cargue una cadena de efectos, y yo tengo una. Creo que no la tengo acá. Bueno, pero yo tenía una. Es que acabo de cambiar de perfil. Ya les cuento eso también. Cambié de perfil porque me falló una cosa que hice, y entonces no me cargó esa información. Los perfiles es que Nuendo te permite, eso está aquí. Si yo tengo, Nuendo permite usar comandos customizados, permite usar procesos macros y un montón de cosas. Entonces, si yo tengo toda esa información, la puedo guardar en mi perfil. Y si alguien más viene a usar el stage, puede caer toda su información, sus presets, todo, absolutamente, hasta la información de sus plugins, y los pega acá y solo le va a leer eso. Entonces vean que en efecto aquí está el R3 y el R301, porque me falló hace unos días y se me desapareció ese perfil. Nada más tengo que volverlo a cargar, volver a crear ese patch, salvarlo y volverlo a importar, y ya con eso me quedaría. Pero entonces lo que tengo es una cadena de plugins, ¿verdad? Que yo pongo acá, por ejemplo, no sé, pongamos el Q3 de FabFilter, y aquí voy haciendo cosas. Y otra de las cosas que me permite hacer Nuendo es que yo puedo poner toda una cadena de plugins acá, y después abrir el Direct Offline Processing y hacerle nada más drag and drop. Y lo que sea que yo haga acá, por ejemplo, vamos a hacer un cambio rápidamente, mover perillas para que ustedes vean. Con solo hacer eso en el timeline, en este track, en los insert que está procesando, y se lo quiero aplicar a ese diálogo que ya lo atravesé, entonces le puedo hacer drag and drop, y esa información ahora está en la región y no está gastando CPU. Entonces, por ejemplo, procesos de automatización muy pesados y esas cosas, puede ser mucho más simple ir haciéndolos en Direct Offline Processing, a pesar de que, por ejemplo, Nuendo tiene todo un sistema de automatización, inclusive más robusto que el de Pro Tools HD, en el sentido de que tiene log, tiene pasadas, tiene historial, tiene un montón de posibilidades en ese sentido. Muy parecido a lo que es una consola, digamos, una CS6 o una de esas cosas, pero con funcionalidad expandida. Entonces, como pueden ver, yo creo que ya me pasé 10 minutos. No sé si hay preguntas, si quieren saber algo que no conté, que hayan visto en algún trailer o alguna cosa, o si alguna función de las que les mencioné. Bueno, muchas gracias, Carlos. A los participantes, si desean, pueden encender sus cámaras y sus micrófonos para que hagan sus preguntas a Carlos.
Bueno, pues como les decía, sí, es una herramienta muy poderosa. Ojalá tengan preguntas porque este es el momento para responderlas. Sí, yo tengo una pregunta. Claro. Cuando hiciste el cambio a Atmos, ¿ya tenías que tener el seteo prehecho del routing a 7.1.4? No, eso es lo fantástico. Él en la herramienta automática en la herramienta automática de armar la sesión Atmos, el Setup Assistant se llama, el asistente para setear la sesión. Él fabrica todo, me crea el ruteo, el bus de 7.1.4, me crea las beds que yo quiera, me pone las cosas directo al bed, o sea, todo lo hace automático en ese sentido. Claro, y al bed, ¿cómo le colocas? O sea, ¿cómo lo mandas? Perdón, ya que la luz está. Cuando empezamos aquí era de día y ahora es de noche. La asignación a los beds es a todos los beds. O sea, que escoge él cómo distribuye eso que tú tenías en estéreo a un bed. Sí, bueno, Ahí sí tienes que manipular algo, por lo menos, ¿no? sí, tenés que decirle de cuáles de tus buses o cuáles tracks van a qué bed en el caso de que quieras hacerlo y él automáticamente, o sea, él te despliega qué tracks quieres convertir en beds o no. Yo lo hice muy rápido y le dije que metiera todo en un solo red para simplificar. Pero sí, él te permite esa información. Pero como te digo, la parte rápida es que no tenés que ir a generar toda la conectividad, exacto, sino que automáticamente lo hace. Puedes hacerlo manualmente, es una opción. Pues yo, por ejemplo, tengo un machote de Atmos, entonces ya yo tengo todo un machote donde tengo todos mis buses ruteados y todas mis cosas cargadas. Cuando tú hablas machote, hablas de un template, de una Es plantilla. correcto, sí, una plantilla. Una plantilla. El español en América en Costa Latina, Rica, sí. En América Latina cambia. Ajá. Mira, te voy a hacer una última pregunta. Dale. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, tengo entendido que la salida a MP4 es como la mejor manera de hacer el render out en Atmos. ¿Okay? ¿Cuál es tu experiencia entre Ambisonics y binaural que mal llaman en Pro Tools? ¿Cuál es la efectividad real? Vamos a ver, creo que son varias cosas diferentes. El exportar en binaural desde Atmos, lo que está haciendo es una auralización binaural virtual, obviamente, porque no es una grabación con un micrófono, pero sí en efecto funciona como tal. Entonces sí genera un track que a percepción genera binauralidad, digamos, desde alguna manera práctica. Se llama, de hecho, es Atmos el que le puso binaural renderer, ¿verdad? No es un capricho de Nuendo. Eso ya es algo de Atmos y aplica el mismo concepto para cualquier otra DAW. El de Atmos es espectacular. Yo inclusive he usado, por ejemplo, Pyramix o SPAT y está a la altura, ¿verdad? O sea, de los máximos renderers de espacialización, Atmos es una cosa súper buena. Hacer binaural o ambisonics, mejor dicho, en Nuendo, él te permite hacer inclusive high order ambisonics. No es como Reaper, que tiene 202 millones de tracks, pero sí llega a segundo o tercer orden, no me acuerdo, pues de tracks. Y puedes hacer cosas amplias con Ambisonics y puedes crear buses Ambisonics y trae un decodificador de Ambisonics y puedes hacer todas esas cosas y es igual de poderoso. Nada más que, no sé, por alguna razón el algoritmo de Atmos es muy bueno y suena por mucho muy bien. Mejor que el Ambisonics. Mejor que el Ambisonics. El Ambisonics depende del render. Borramos esta parte de él. Ok, no, chévere. Un gusto y de verdad te felicito. Me encantó la charla. Solo te voy a decir, te quiero dar Claro, si no, no hubieras podido meter toda esta cantidad de información en una hora. ¿Ok? Pero súper bien dominado todo, súper bien, pero a veces hay que un respiro, ¿verdad, muchacho? O aún. Somos seres humanos que oímos a cierta velocidad. Pero buenísimo, de verdad. Muchas gracias, consideradísimo. Un honor y un placer estar aquí con todos y gracias a ese Ecuador, como siempre, que están muy pilas con las baterías puestas. Y alguien más puede preguntar. No soy yo el único ignorante aquí. Yo tengo una pregunta también, Carlos. Claro.
Cuando mostraste esta parte como que del control de monitores, Ajá. que tienes las parejas de monitores y demás, ¿cómo seteas eso? ¿Cómo se rutea eso dentro de Nuendo? Ok, es muy sencillo, ya te estoy compartiendo pantalla para lo mismo. En realidad hay una ventana en el estudio aquí hay esta parte del estudio, es todo lo que tiene que ver como con cómo setear Nuendo alrededor de todas las funciones que tiene. Y aquí yo tengo como poner como en cualquier programa inputs, outputs. Nuendo me permite crear grupos y effects tracks que son auxiliares, nada más que él los clasifica en procesos de señal y simplemente agrupación de tracks. Entonces hace las dos cosas por separado, ¿verdad? Puedo agregar grupos o efectos. Puedo controlar hardware externo y él me mide los delays. Entonces, si yo tengo hardware externo y quiero pasar procesos de señal sobre eso, se calibra y ya una vez que usted hizo eso, ya funcionan en tiempo real y no hay delay. Bueno, o compensa el delay, mejor dicho. Puedo usar instrumentos externos de la misma manera, sintes, análogos y esas cosas, igual, lo mismo, me genera, me compensa el retardo. Y tiene esta función de control room, y que yo inclusive si quiero lo apago, ¿verdad? O sea, aquí lo puedo prender y apagar. Entonces lo que hago es que yo fabrico outputs, en este caso él automáticamente me creó, respondiéndole a la pregunta anterior, me creó este renderer que se llama 7.14, pero yo puedo inclusive, no lo voy a hacer, crear presets. ¿Verdad? No lo hago porque me da miedo que se pierda la conectividad con Zoom. Pero aquí está, tengo un grupo de outputs en Atmos y un grupo de Atmos en 7.1. Y aquí en el control room yo agrego lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, tengo unos audífonos, puedo agregar en este caso un sistema de parlantes estéreo, 7.1 y Atmos. Y a cada uno de estos yo le asigno, como pueden ver, los parlantes que yo considere necesarios. En este caso, inclusive vean que estoy repitiendo mi 2.0 es igual a mi front del 7.1. Pero si quisiera usar canales diferentes, los puedo usar. Si tengo metering, puedo enviarlos por otro ruteo y él sabe que es metering y lo envía por otro ruteo. Y yo para agregar más canales tengo toda esta lista que me dice que tengo queues, que eso es algo importante. Él permite tener hasta 4 queues, 4 mezclas diferentes para enviar a monitores. Controlables, voy a agregar un queue nada más para que lo vean. Voy a agregar uno, puedo escoger el formato, si es estéreo, mono, bla, bla, bla. Y me va a aparecer en mi monitor controller acá. Y aquí yo tengo, por ejemplo, en el caso de los queues, puedo ir el mix, puedo ir el queue. Puedo mandar el talkback, prenderlo virtual, clic, el volumen y el fader de esa mezcla. Y inclusive como en consola, yo aquí no lo tengo activado porque no lo uso tanto, pero en los racks puedo agregar QSense y entonces ya aquí yo tengo en el mixer, me envío. Y aquí se me activa el 1 porque es el que tengo y están todos apagados, los puedo activar, les puedo cambiar volumen y aquí les puedo alterar el paneo si fuera el caso que tuviéramos un estéreo. Volviendo acá, puedo agregar external inputs, tengo 6, talkback tengo hasta 4 micrófonos, todo esto va a depender también obviamente del hardware que tengamos, ¿verdad? Monitors, controllers, hay 7 de sources, digamos, y pueden ser mono, pueden ser groups, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y monitores, son solo 4 los que permite y me queda uno y puedo escoger entre todos estos formatos, LRC, cuadro, 5.1, 7. Varios. Todos estos otros, SDD, cine, ¿verdad? El de Sony, inclusive Ambisonics. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera una sala con una esfera de parlantes, puedo tenerle monitores y controlarlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que bueno, yo no tengo controller físico para Atmos, porque son 12 parlantes, es bastante, pero con mi perilla de volumen le subo el volumen y le bajo el volumen a los 12 parlantes por estar conectados en el monitor controller. Ahora, es esta ventana que me flota acá. Como les digo, puedo ver, en este caso, pueden ver los 4 parlantes flotantes y todo lo demás de la sesión Atmos. Y esta cruz de acá es el LF. Este es el central. Si yo le hago hover, ahí me va diciendo que es cada parlante. ¿Ven? Este es el top. Estos son los fronts, los sides y los rears. ¿Ven? Y puedo escuchar cada uno, inclusive para estar seguro que la señal está llegando. Y puedo hacer down mixes. En vez de tener varios monitores, puedo tener down mixes a otras cosas, que es lo que tengo yo en mi caso.
Y aquí escoger los parlantes que uso, o si quiero escuchar, en el caso, estos son mis audífonos, entonces yo puedo, por ejemplo, escuchar el Q o puedo escuchar solo el mix, y viceversa en monitores puedo escuchar el mix, en este caso solo el Q1 porque solo he activado el Q1, pero podría escuchar otras cosas, DIM para bajarle el volumen. Aquí yo tengo un reference de mix, que yo por lo general lo tengo, trabajo a ese reference, y aquí activo o desactivo el clic. Entonces, este monitor controller, digamos que además tengo acá, también me permite hacer metering. Entonces yo puedo o ver las perillas del controller o ver el metering de la sesión, van a disculpar. Y puedo escuchar en diferentes escalas de todas estas que están acá. Y como les dije, puedo inclusive ir grabando loudness en el track de loudness. Entonces, es bastante amplio el recurso, realmente es súper valioso, especialmente para cosas de muchos parlantes, ¿verdad? Eso Y responde. sí, perdón. Y dentro del monitor controller, ¿se podría, por ejemplo, en la salida 714 cargar un plugin de calibración tipo, yo qué sé, Sound ID, que sacó ahora su calibración Sí. con los delays y demás? Sí, aquí ves que tengo un botón que dice Inserts, ¿verdad? Aquí está la parte de audífonos, esta sección acá, y ahí fue donde yo puse el Headphone Match, ¿verdad? Lo puedo prender y lo puedo apagar. Por ejemplo, aquí yo puedo poner el Bass Manager. Entonces me carga el Bass Manager y yo aquí puedo entonces ya ahora por software enviar los mains al sub, controlar todos los controles del LFI y el subwoofer como tal. Y si tuviéramos, por ejemplo, algún programa de calibración, un software de calibración como, ¿cómo se llama? SonarWorks. Yo creo que yo tengo SonarWorks. Bueno, no lo tengo instalado, pero lo tengo. Entonces, pones SonarWorks acá y todo lo que esté acá en el Control Room, aquí donde dice Control Room, en Inserts, solo está procesando el monitoreo. No está afectando en lo más mínimo la sesión. Entonces, tiene la virtud de que si pones eso, lo que estás oyendo es lo que está siendo procesado por el corrector de parlantes, pero la señal no está siendo procesada. Entonces tiene todos estos inserts para agregar en pre y post esos tracks, digamos. Igual en los audífonos. Y como puedes ver, los puedes prender y los puedes apagar. Sí, y en el metering, cuando estás en la región de meter, puedes ver el loudness también. Sí, en metering, puedes monitorear todas estas escalas. EBU, no, y abajo, en vez de meter, lo puedes ver en loudness y llegas ahí. Sí, él te va dando acá los loudness y aquí tienes todos los programas para completo. Pero lo más funcional en realidad es que, por ejemplo, si yo prendo todas estas regiones, vamos a hacerlo rápidamente para que vean qué es lo que pasaría como ejercicio. No importa que esté desordenado. Yo selecciono este rango, perdón, es que como hicimos una alteración en el ruteo, me está haciendo ese ruido. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo este botón que dice Quick Analysis. Entonces yo puedo hacerle un análisis rápido de ese fragmento que tengo escogido y me va a decir el loudness de esa región. Y como pueden ver el track, bueno, lo que está es marcando que este coso está súper clipeado por los plugins que le pusimos. Pero me está poniendo en rojo lo que se está saliendo de loudness. No sé si se ve, pero aquí hay una línea roja y ese es el target mío, ¿verdad? Y él va a hacer esto durante todo el promedio. Igual si tuviéramos que escoger toda la película, pues escogemos toda la película y hace un quick análisis y me va a poner puntos rojos como esos que vieron donde hay errores y puedo ir ahí a revisarlos con la ventaja de que si yo le pongo record, vamos a ver, vamos a hacerlo en record ahorita. Creo que ahora vive por el río. Va escribiendo en tiempo real y ya yo sé que está arriba y que está abajo y esas cosas, pero es muy diferente puedo tener, por ejemplo, esto, y además aquí en el metering puedo poner, por ejemplo, Supervision, que es un plugin nativo de Nuendo. Y ya se los enseño que me abre en el otro monitor aquí. Y aquí tengo todo el monitoreo. Creo que ahora vive por el río. Y puedo escoger diferentes tipos de medición de todo tipo. Entonces, puedo tener, por ejemplo, el de inteligibilidad, el EQ para trailers, el de loudness Netflix, que mide el diálogo con el gating, ¿verdad? Cosas de curvas, o sea, tiene todo un montón de módulos que puedo ir agregando, ¿verdad? Diferentes módulos y generar, ¿cómo se llama?
diferentes tipos de medición acá. Creo que ahora Entonces, y puedo tener diferentes módulos a la vez. Entonces yo puedo agregar otro módulo aquí, puedo agregar otro módulo abajo y así sucesivamente. Y lo cambio, por ejemplo, no sé, al waveform, por ejemplo, un osciloscopio. creo que Y ahora vive ahí, por el bueno, aquí por 7.1 no es muy práctico, pero en general eso está procesado en el, ¿cómo se llama? En el monitor control. Nada de eso está tocando la señal que está saliendo por el master bus. De hecho, si yo abro el master bus, que es el mixer, y les enseño el bus, que es no tiene un solo plugin y no está procesando nada de esa información, digamos. Todo eso está limpio, tal cual. Obviamente el CPU, ¿verdad? Ya eso ya es... bueno, es el perdón, es que es el renderer. Lo único que tiene el master track ahorita es el renderer de Atmos y punto. Carlos, Ese no estaba cuando empezamos la sesión, por supuesto. No, eso lo hizo automáticamente cuando hice el proceso de cambiar de estéreo a Atmos. Carlos, tenemos una pregunta de Mateo Castro que dice, ¿se pueden conectar diferentes dispositivos de audio para las salidas de monitoreo? Por ejemplo, varias interfaces USB o cosas así. Sí, no es simultáneo, o sea, es decir, Nuendo va a correr con la que vos decidas trabajar en ese momento en el término de interfaces de audio. Si es interfaces como tal, él va a escoger una en específico, ¿verdad? Pero sí, puedes tener varias. De hecho, yo tengo 3 instaladas ahorita y él está trabajando con la que con mi Apollo, digamos, que es la principal. Y ese es como mi flujo de trabajo, pero si tengo que cambiar, cambio, ¿verdad? No es un problema, pero sí no es como que puedo usar varias interfaces de diferentes marcas a la vez, eso no lo permite. Perdón la interrupción. Lo que sí permite es que tú puedes tener un clock amarrado a Nuendo en 48 y la computadora en 44.1. Eso sí lo puedes tener. O sea, no te va a interferir en el clock que tú tengas externo o el clock que estés usando de tu sesión. Tú puedes tener tu sesión en 48 y la computadora en 44.1. Sí, eso no lo sé, pero sí sé que obviamente Clock es administrable, digamos, lo puedes administrar desde Nuendo también. De hecho, es algo importante, específicamente cuando usas hardware externo, es algo que él administra, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues no sé espero que les haya gustado. No, si surge alguna pregunta me avisan, pero espero que haya sido útil, especialmente que les diera por lo menos una idea de las capacidades de la herramienta. Realmente no vimos nada de videojuegos, ¿verdad? Él se conecta directamente con Wise y se conecta también directamente con Perforce y hace un montón de otras cosas específicamente con videojuegos. Tiene herramientas de randomización, digamos, para generar variabilidad en los sonidos, de diseño de voces y un montón de plugins y cosas que ya son más de diseño per se, ¿verdad? No de postproducción, pero también tiene un montón de herramientas en ese sentido. Tiene plugins puedes trabajar perfectamente con lo que trae nativo. Yo normalmente mezclo casi que en un 80-90% con los plugins nativos. Tiene un delay surround, que eso es impresionante, ¿verdad? Eso cuesta conseguirlo, y ya viene nativo, donde puedes escoger dónde posicionar en la burbuja de surround, donde querés que haga cada rebote y qué tanto volumen, y inclusive tiene procesos de señal internos, o sea, tiene un montón de cosas de diseño de sonido específicas, reverberación, compresor, absolutamente todo viene con herramienta. Pero sí, como pudieron ver específicamente, y eso que no hemos profundizado por ejemplo, en exports, cuando tenemos markers como los que le enseñé, podemos hacer diferentes ruteos. Y por ejemplo, cuando yo no hago recording, yo tengo Batch Export, que es una herramienta de Nuendo que me permite exportar cosas que yo hice en mi ruteo. Entonces yo le digo, expórteme, por ejemplo, los stems, ¿verdad? Y él analiza inclusive
si hubo, por ejemplo, sidechaining en algún proceso de señal y contempla ese sidechaining y lo procesa. O sea, sale literalmente como hubiera sonado si, por ejemplo, haciéndole maní, quitamos el diálogo. Toda la automatización que yo hice considerando el diálogo de sidechaining o gating o lo que fuera, él la procesa y la renderea y renderea todos los polygons de la cadena que si yo quiero, voy a mostrarles muy rápidamente ya para cerrar esa ventana. Entonces, él aquí me pregunta qué quiero hacer. Digamos, yo puedo escoger multiple outputs, entonces puedo exportar el diálogo y ciertos stems. Y él me pregunta si quiere pasar en la señal en crudo, si por solo los plugins que tiene en su track, o por absolutamente todo, hasta el master inclusive. Y me rendería, como les digo, hasta considerando sidechaining y otras cosas de automatización. Entonces, literalmente sé que lo que estoy exportando realmente es así. Y con solo, yo programo todo eso acá y les digo, esto me lo tengo en este folder, esto en este otro folder, esto en este otro folder. Y yo puedo hacer 11, 12 exports de mi película con, si está bien programado el template o el machote, como decimos en Costa Rica. Puedo exportar absolutamente todos los tracks de la película con todos los entregables con un solo clic. Yo aprieto el botón y me voy. Y en 1 hora, 2 horas, dependiendo de la compu, me entrega absolutamente todo. Entonces, se vuelve muy, muy valioso. Aquí veo una pregunta que no respondí, que si se puede hacer un Q-Sheet. Y sí, Nuendo tiene una herramienta específica para hacer Q-Sheets. Entonces, usted selecciona, por ejemplo, en el caso de un Q-Sheet de música, seleccionas todos los tracks de música y él te pone toda la información, hasta si tiene plugins y dónde entra, autos y toda esa cosa. Entonces, es todo un tutorial de media hora, pero sí se puede, y además es muy fácil. Muchísimas gracias, Carlos. Podemos dejarlo aquí. Gracias. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero muchísimas gracias por todo. Espero que a todos nos haya quedado muy claro la parte de Nuendo y esperamos hacer otro curso contigo en el futuro. A la orden, ustedes mandan cuando gusten, estamos a mejor disposición. Nos vemos en la próxima, realmente eso sería muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Estás muy bien. Hasta luego a todos.